Examen de Química PCE-UNED, mayo 2018. Vamos a resolver la parte de preguntas tipo test. Primera pregunta. Los números cuánticos n, l y ml son a. Consecuencia de las observaciones espectroscópicas. B. Son parámetros experimentales determinados de los estudios de las reacciones nucleares. Y C. Las dos respuestas anteriores son falsas. Bueno, digamos que la respuesta correcta sería la opción A, porque digamos que la notación espectroscópica ofrece una forma de especificar los estados de ionización atómicos, así como los orbitales atómicos y moleculares, y en mecánica cuántica el código derivado de esa notación que resume la información de los números cuánticos de momentos angulares cuando hay un acoplamiento spin-órbita moderado es el término espectroscópico. Es decir, los números cuánticos derivan de las observaciones espectroscópicas. Pregunta 2. De los siguientes átomos, cesio, hierro y flúor, ¿cuál de ellos tiene una mayor afinidad electrónica? A. El cesio, B. El cesio y el hierro, o el C. El flúor. Tenemos que decir que aquí la afinidad electrónica es la cantidad de energía absorbida por un átomo aislado en fase gaseosa para formar un ion con carga eléctrica de -1, es decir, un anión. Si la energía no es absorbida, sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá en consecuencia un valor negativo, tal como sucede en la mayoría de los elementos químicos, en la medida en la que la tendencia a adquirir electrones adicionales sea mayor. Por lo tanto, con tanto más negativa sea la afinidad electrónica, voy a volver a repetir. Corta, 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 corta. Examen de Química PCE-UNED, mayo 2018. Primera pregunta. Los números cuánticos n, que es el número cuántico principal, l, número cuántico secundario, y m sub l, número magnético, son a. Consecuencia de las observaciones espectroscópicas, b. Son parámetros experimentales determinados de los estudios de las reacciones nucleares, y c. Las dos respuestas anteriores son falsas. La opción correcta es la opción A, ¿de acuerdo? Porque se utiliza la espectroscopía, que es la notación espectroscópica, nos va a ofrecer una forma de especificar los estados de ionización atómicos, así como los orbitales atómicos y moleculares. Digamos que en mecánica cuántica, el código derivado de esta notación se resume en la información de los números cuánticos de momento angular cuando hay un acoplamiento spin-órbita. Un acoplamiento spin-órbita moderado, y esto es un término espectroscópico, así que los números cuánticos son consecuencia de las observaciones espectroscópicas, pero no de estudios de reacciones moleculares. Pregunta 2. De los siguientes átomos, cesio, hierro y flúor, ¿cuál de ellos tiene una mayor afinidad electrónica? A. El cesio, B. El cesio y el hierro, y C. El flúor. Tenemos que definir afinidad electrónica como la cantidad de energía absorbida por un átomo aislado en fase acuosa para formar un ion con una carga electrónica de -1, es decir, un anión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que pensar aquí que si la energía no es absorbida, sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá en consecuencia valor negativo, tal como sucede en la mayoría de los elementos químicos. En la medida en que la tendencia a adquirir electrones adicionales sea mayor, tanto más negativa será la afinidad electrónica. De este modo, el flúor es el elemento con mayor afinidad, porque adquiere un electrón adicional, mientras que, por ejemplo, en el mercurio es el que menos. Tenemos que decir que la afinidad electrónica aumenta conforme avanzamos
en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Así pues, el elemento que tiene mayor afinidad electrónica sería el flúor. Vamos a la pregunta 3. De acuerdo con la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, el metano tiene una geometría A bipirámide trigonal, B trigonal o C tetraédrica. Tenemos que decir que la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, digamos que esas moléculas, las moléculas covalentes adoptan una forma en el espacio que podemos explicar con la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Entonces se trata de una teoría simple, los pares de electrones alrededor de un átomo se repelen, por lo que tienden a situarse lo más lejos posibles de unos de otros. Para identificar qué tipo de geometría tenemos, tendríamos que determinar la estructura de Lewis de la molécula, que fijaros aquí le tendríamos la estructura de Lewis del metano, y solo tenemos que colocar los más alejados que podamos, los pares electrónicos enlazantes y no enlazantes. Así pues, la geometría que obtenemos es una geometría de tipo tetraédrica. Pregunta 4. En la catálisis homogénea. Bueno, recordemos que la catálisis homogénea es aquella catálisis en que los catalizadores están en la misma fase que los reactivos. Es decir, actúan cambiando el mecanismo de reacción, es decir, se combinan con alguno de los reactivos para formar un intermedio inestable. Digamos que este a su vez se combina con más reactivo, dando lugar a la formación de los productos al mismo tiempo que se regenera el catalizador. Entonces, básicamente un catalizador homogéneo es aquel que está en la misma fase. Entonces, la opción A es la correcta, el catalizador y los reactivos están en la misma fase, generalmente líquida. Esa sería la opción correcta. B es incorrecto porque te dice que el catalizador y la fase generalmente líquida y los reactivos en otra fase, eso sería una catálisis heterogénea. Y C, los reactivos y los productos están en la misma fase, generalmente líquida, y el catalizador en otra fase, generalmente sólida. Ahí no se trataría de una catálisis homogénea porque el catalizador y los reactivos tienen que estar en la misma fase. Pregunta 5. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. En una reacción de equilibrio, al aumentar la concentración de uno de los productos, se produce A, el aumento de la concentración en equilibrio de los reactivos, B, una disminución de la concentración en el equilibrio de los reactivos, C, no afecta, se mantienen las concentraciones iniciales. Bueno, aquí lo que tenemos es el principio de Chatelier. Digamos que el principio de Le Chatelier nos ayuda a predecir cualitativamente la evolución del sistema después de ser sometido a un cambio externo. De hecho, el principio sería: un sistema en equilibrio que es sometido a una perturbación reacciona de forma que se minimicen los efectos causados por el cambio. Ahora bien, si nosotros, digamos, aumentamos la concentración de los productos, al aumentar la concentración de los productos, lo que estamos viendo es que, según el principio de Chatelier, estamos teniendo más productos. Entonces, digamos que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, el sistema reaccionará oponiéndose a ese aumento de la concentración de productos y eso se consigue favoreciendo el sentido inverso de la reacción, es decir, irá a la izquierda, es decir, una cierta cantidad, digamos que se generará una mayor cantidad de reactivos. Entonces, la opción correcta es la A, se genera el aumento de la concentración en el equilibrio de los reactivos. Pregunta 6. Un ácido fuerte tiene A, una constante de acidez muy grande, B, una constante de acidez muy pequeña y un pKa muy grande. Bueno, si un ácido es fuerte, la Ka es tremendamente grande, entonces tendrá una constante de acidez muy grande. De hecho, la opción correcta sería la opción A, porque un ácido débil tiene una constante de acidez pequeña. Recordemos que el pKa es igual al menos logaritmo de la Ka. Entonces, digamos que el pKa no será muy grande, todo lo contrario, porque esto es una escala logarítmica. pKa es igual al menos logaritmo de la Ka, por lo tanto un ácido fuerte tiene que tener una constante de acidez también bastante grande. Vamos a la pregunta 7. Indique la respuesta incorrecta. Fijaros que aquí os he puesto un esquema. En una reacción ácido-base,
el ácido se convierte en base conjugada y en una reacción ácido-base la base se convierte en su ácido conjugado, como veis en el esquema. Así pues, la opción A y B son correctas. La que es incorrecta sería en una reacción ácido-base el ácido se convierte en su ácido conjugado. Eso no puede ser. Un ácido se tiene que convertir en su base conjugada. Así pues, el enunciado C es incorrecto. Pregunta 8. A la vista de la reacción, indique la respuesta correcta. A. Las reacciones de oxidación-reducción, o las reacciones de sublimación, o las reacciones de ácido-base. Bueno, aquí lo primero que tendríamos que comprobar es si es una reacción de oxidación-reducción. Las reacciones redox, que es el nombre simplificado de las reacciones de reducción-oxidación, son aquellas reacciones de tipo químico que llevan la transferencia de electrones entre los reactivos, alterando el estado de oxidación. Entonces, lo que tenemos que observar es si en los números de oxidación, tanto de reactivos o de productos, vemos que cambia. Fijaros que yo ya he puesto los números de oxidación o las valencias en los elementos. Tenemos el yoduro de hidrógeno, el Yo2 - 1, el hidrógeno +1, tenemos el ácido sulfúrico, el oxígeno -2, el azufre 6, el hidrógeno +1, y en el lado de los productos tenemos el yodo, que es 0, y luego tenemos el dióxido de azufre, que sería -2 el oxígeno, 4 el azufre, y luego el agua, que oxígeno sería -2 y el hidrógeno +1. Entonces, nosotros tenemos que observar que hay cambios en los números de oxidación. En el lado de los reactivos y los productos vemos que el azufre pasa de una valencia +6, pasa a una valencia +4, se está disminuyendo la valencia, por lo tanto aquí tenemos una reacción de reducción. Y también observamos un cambio de valencia en el yodo, que vemos que aumenta, pasa de -1, pasa a 0. Con lo cual, como observamos que se ha alterado el estado de oxidación, estamos delante de una reacción de oxidación-reducción. Tampoco sería una reacción ácido-base y tampoco sería una reacción de sublimación. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuántos isómeros de cadena tiene el alcano de 5 carbonos? Bueno, aquí os he puesto la fórmula del alcano, que sería N sería el número de carbonos, entonces el alcano sería la fórmula, sería C5H12, entonces los alcanos de 5 carbonos tienen 3 isómeros. Isómeros lineales, pues, o isómeros de cadena, serían los ramificados como el isopentano o 2-metilbutano, el neopentano, el neopentano, que sería 2,2-dimetilpropano, y me he dejado el pentano, ¿vale? Pentano, 2-metilpentano y 2,2-dimetilpropano. Aquí lo que tenéis que hacer es ir, como son isómeros de cadena, lo que hay que cambiar es la posición de las cadenas para dar lugar a diferentes tipos de alcanos. Entonces, en este caso, con la fórmula que disponemos, hay 3 posibles isómeros. Pregunta 10. En las reacciones de un éter y agua se forma un alcohol y un ácido, se llama reacción de hidrooxidación. B, 2 alcoholes y la reacción se denomina hidrólisis. Y C, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, en las reacciones de un éter y un agua se generan 2 alcoholes. Y como hay agua y es éter, es una reacción de hidrólisis que da lugar a 2 alcoholes. Así que la opción correcta sería la opción B. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.